Señor esté con y vosotros. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando bajaban del monte, los discípulos preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: Elías vendrá y lo renovará todo, pero os digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que han hecho con él lo que han querido. También así el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las lecturas de hoy y hasta mañana, a partir del lunes cambiamos, todavía estamos en esa primera parte de lo que es el Adviento, y como tal, pues es esta preparación a lo que será la segunda venida de Cristo, a lo que es también el encontrarnos con Dios en el momento de nuestra muerte, en el vivir siempre atentos, preparados, en el preparar esos caminos al Señor para encontrarnos con Él, no tanto directamente hacia el nacimiento de Dios, la fiesta del nacimiento, sino sobre todo al vivir cristianamente bien, al recibir el perdón de los pecados, al vivir la gracia. Es lo que hemos visto también en el Evangelio de hoy, hablando de Juan Bautista, el precursor, el que prepara los caminos al Señor. Así se nos pide hacer a nosotros. Y hoy se nos habla de este Elías. La primera lectura habla de Elías, es un resumen muy resumido de su vida, mientras que el Evangelio es ante aquello que decían los escribas. Preguntan los discípulos: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías, o sea, antes del Mesías? Y Jesús dice: así es, pero os digo que ya ha venido y han hecho con él lo que han querido. Igual harán con el Hijo del Hombre, también va a padecer en manos de ellos. Y es muy curioso aquí en el Evangelio que dice los discípulos, entonces entendieron que se referían a Juan Bautista. Eso es lo principal del texto. Lo curioso es que está hablando también de él mismo, que lo van a matar, y no se enteran los discípulos que están hablando de Jesús mismo. Solo se enteran de que han hecho lo que han querido con aquel que es Elías. No es Elías en el sentido real de que sea la encarnación de Elías, como si Elías hubiera vuelto a nacer. No es eso, ni mucho menos. Simplemente es la figura de Elías el que preparaba los caminos de Israel a que se restableciesen de nuevo las tribus cuando la fe de Israel había prácticamente desaparecido. Pues así uno como Elías ha de venir a preparar el camino al pueblo de Israel para que sea el nuevo pueblo, el pueblo de Dios en el Mesías, que instalará el Mesías, es la Iglesia. Todo eso empieza con Juan Bautista para que Jesús pueda empezar su predicación con el precursor, con él. Y en el fondo, lo que más nos importa de estos textos es la llamada a la conversión continua que va haciendo Juan Bautista para podernos encontrar con el Mesías, con Cristo. Aparte, mañana continuará el tema en la misa del domingo, pero ya a partir del lunes empezamos un cambio, que es ya preparar directamente la Navidad, la cual estamos ya muy cerca, porque será no este lunes, sino el siguiente. O sea, 8 o 9, no llega a 10 días y ya estamos en Navidad. Mientras que también decíamos que hoy celebramos a San José de Mañanet, memoria obligatoria en Barcelona. Él, sabéis que nace en Tremp y muy jovencito, bueno, muy jovencito no, muy niño, a los 20 meses se queda huérfano de padre. La madre lo educa cristianamente muy bien y él decidirá entrar en el seminario, hará sus estudios en Barbastro, en Tremp, Barbastro, en Lérida, en la Seu d'Urgell. Después será ordenado sacerdote, trabajará unos años de cura de pueblo, hasta que se da cuenta de que se necesita mucho más para la Iglesia. Quiere dedicarse a las familias de una forma especial. Recordemos que estamos
en pleno siglo XIX. Él morirá el 17 de diciembre del 1901, con lo cual estamos en una época donde la industrialización está subiendo muchísimo, donde las diferencias sociales se agravan de forma inmensa, donde para muchos solo importa, por desgracia como hoy, solo el dinero, el subir, y las clases populares se lo pasan mal, muy mal, y además se está perdiendo la fe. Es un siglo donde por una parte se pierde la fe fácilmente y por otro donde salen grandes santos y fundadores, y aquí en Barcelona también especialmente. El caso es que él quiere dedicarse a la evangelización de las familias. De hecho, será el impulsor de la Sagrada Familia. Es él, Padre Mañanet. Hará la revista de la Sagrada Familia, hará 2 órdenes religiosas, los hijos de la Sagrada Familia y las hijas de la Sagrada Familia de Nazaret, y empezará a hacer colegios para la educación de la juventud, que salía sin principios, sin base moral, sin base religiosa, y lo que él quiere es que sean personas íntegras y católicas de verdad. Por desgracia, la mayoría de sus colegios hoy han perdido también un poco este carisma original, pero el carisma del Mañanet era grande. Padre Mañanet ha sido de los grandes santos, junto a muchos otros de aquella época. Es que es una época donde ha habido muchos y buenos fundadores que se han dedicado a la educación, a los enfermos, a todo. Aquí Barcelona fue un hervidero, aunque también hay que decir que muchos de ellos perseguidos. Él mismo fue perseguido, sobre todo cuando estalla, entre comillas, estalla la Primera República. Tuvo que huir, lo perseguían, al menos en el primer tiempo de la Segunda República. Después bajaron los humos, los republicanos, y tuvo que cerrar algunas de las escuelas que ya había empezado, por la República no le dejó continuar. Después se apaciguaron las cosas republicanas y pudo volver a empezar, y hizo escuelas que todavía hoy son famosas, las escuelas del Padre Mañanet. Para nosotros es un ejemplo de algunos santos que saben hacer lo que hay que hacer y cuando hay que hacerlo, y que no se quedan simplemente en una visión pasiva de las cosas, sino que realmente ven el signo de los tiempos, y el Señor los ilumina de tal modo que son faros en la historia. Y el Padre Mañanet es estos santos que supo lo que tenía que hacer y que fue modelo. Todavía hoy, pues la Iglesia de Barcelona le debe la Sagrada Familia. De acuerdo, muchos siempre piensan Sagrada Familia, Gaudí. Sí, Gaudí fue el arquitecto, pero el promotor y propulsor inicial fue el Padre Mañanet, que hoy todo el mundo se olvida de él, pero fue de estos visionarios en el buen sentido, de los que saben ver la voluntad de Dios y la ponen en práctica.